Dios te ha escogido como hijo. Efesios 1:6 dice, su gracia con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Somos amados por nuestro Creador no porque intentemos agradarle y lo consigamos, o porque fallemos en hacerlo y le pidamos perdón, sino porque Él desea ser nuestro Padre. Entre 1854 y 1929 aproximadamente, 200,000 huérfanos y niños abandonados en las ciudades del este de los Estados Unidos fueron colocados en trenes rumbo al oeste y enviados en los Estados Unidos en busca de hogares y familias. Muchos niños habían perdido a sus padres en las epidemias, otros eran hijos inmigrantes desafortunados, algunos otros resultados huérfanos por la guerra civil, otros más debido al alcohol. Pero todos ellos tenían algo en común, necesitaban un hogar. Cargados en trenes en grupos de 30 o de 40, se detenían en áreas rurales para ser exhibidos. Los alineaban en plataforma como ganado en subasta y padres potenciales hacían preguntas. Evaluaban la salud, examinaban la dentadura como si fueran caballos. Si los escogían, los niños iban a sus hogares. Si no, regresaban al tren. Se le llamaba el tren de los huérfanos. Lynn Ayling recuerda la experiencia. El tren de los huérfanos es un libro donde se narra esta historia de Lynn Ayling. Recuerda la experiencia que había vivido durante 2 años en un orfanato en Jefferson, cuando a sus 8 años de edad fue llevado junto con sus 2 hermanos menores a una estación ferroviaria de la ciudad de Nueva York. El día anterior su padre biológico le había entregado un sobre rosado con su nombre y dirección. Le había dicho que le escribiera tan pronto como llegara a su destino. El muchacho colocó el sobre dentro del bolsillo de su abrigo, el tren enrumbó hacia Texas, Lee y sus hermanos quedaron dormidos. Cuando el chico despertó, el sobre rosado ya no existía, había desaparecido. Nunca lo volvió a ver. Lo que me habría gustado contarles es que el padre de Lee localizó al muchacho, que renuente a pasar un segundo más sin sus hijos, vendió lo que tenía, que luchó, que logró un patrimonio para sus hijos, los buscó, reunió su familia. Me encantaría decirles algo así, pero desgraciadamente no fue esa la situación. Qué lindo hubiera sido que Lee hubiera escuchado decir a su papá decir, hijo, soy yo, vine por ti. Sin embargo, la biografía de Lynn Ayling no contiene tal suceso, pero la tuya y la mía sí lo tiene. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, acompáñenme a leerlo. Nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos escogió y nos predestinó para adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo, por su pura voluntad. Hay algo en el Señor, hay algo en nosotros que a Dios le agrada. Algo que Él no solamente aprecia, sino que ama. Hace que los ojos de Dios se dilaten y que su corazón le palpite más rápido. Y es que Él nos ama y nos acepta tal como somos. ¿No anhelamos saber esto? Yo recuerdo una historia y voy a intentar parafrasear un poquito en esta y divagar, permítanmelo. No sé si recuerdan a Jacob, el hijo de Isaac. En el Antiguo Testamento relata la historia de ser un ser astuto, escurridizo y travieso que no dudó en engañar a su padre con un proyecto propio para ser bendecido. Pasó sus primeros años coleccionando esposas, dinero, ganado, del modo en que algunos hombres coleccionan hoy en día dinero, ganado y esposas. Pero Jacob comenzó a inquietarse. En su mediana edad tuvo el dolor en el corazón que ni caravanas ni concubinas podían aliviar. Así que cargó a su familia y emprendió el viaje a su tierra natal.
Se hallaba a corta distancia de la tierra prometida cuando armó una tienda cerca del río y le dijo a su familia que siguiera adelante sin él. Debía estar solo, probablemente con sus temores. Quizás tenía que armarse de valor. No sé si con sus pensamientos, descansar un poco de los niños, de los camellos, no le vendría mal. A lo mejor el viaje ya le había cansado. No se nos dice por qué fue al río, pero sí se nos dice, y la historia está narrada en Génesis capítulo 32, versículo 24, que un hombre luchó con él hasta el amanecer. Este era un hombre con H mayúscula, en verdad lo digo, porque no era un individuo común y corriente. Salió de la oscuridad y se abalanzó sobre Jacob. Los dos pelearon toda la noche, tambaleándose y cayendo en el barro de Jacob. Me pareció que Jacob vencería, pero el hombre decidió resolver el asunto de una vez por todas. Con un hábil golpe a la cadera dejó al hebreo retorciéndose como un torero cornado. La sacudida le aclaró la visión y Jacob comprendió: me estoy metiendo con Dios. Se aferró al hombre y lo agarró como si su vida dependiera de ello. Entonces le dijo resuelto en el versículo 26 del capítulo 32 de Génesis, dice: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Dios en el barro, una confrontación con mucha hostilidad, Jacob aferrándose, luego cojeando. Esto parece más una trifulca de contrabandistas que una historia bíblica. Extraño, pero la solicitud de bendición: no te soltaré hasta que me bendigas. Yo creo que tomaría algo así como: no te soltaré hasta saber si te importo, hasta saber si vas a estar conmigo, hasta saber si no me vas a abandonar. Quizás yo le haría la misma pregunta si tuviera un encuentro cara a cara con ese hombre como la tuvo Jacob. Tal vez me preguntaría, me aventuraría a preguntarle: ¿sabes quién soy? En el esquema de este universo, ¿cuento yo para algo? Muchos mensajes nos dicen que no. Tal vez nos despiden del trabajo, nos rechazan en el colegio. Todo, desde el acné de la adolescencia hasta el Alzheimer, nos deja sintiéndonos como la chica sin acompañante en la fiesta de graduación. Reaccionamos, validamos nuestra existencia con intensa actividad. Hacemos más, compramos más, logramos más. Igual que Jacob, peleamos. Supongo que todas nuestras luchas solo significan que nos hacemos esta pregunta: ¿importo yo algo? Creo que solo por gracia la respuesta de Dios es definitiva. Sí, bendito hijo mío, te acepto y te he adoptado en el seno de mi familia. No olviden lo que dijo en Efesios, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Él nos aceptó. Los hijos adoptados son hijos escogidos. Ese no es el caso de un hijo biológico. Cuando el médico puso a Luis Jaramillo en las manos de Aurelio Jaramillo, mi papá no le quedó otra opción, no podía marcharse, no había escapatoria, no había alternativa. No podía devolverme al médico y pedir un hijo más guapo, más inteligente, más güerito, con ojos de color. El hospital hizo que él me llevara a casa, eso sí, pagando la cuenta primero. Pero si tú fueras adoptado, o si yo hubiera sido adoptado, es diferente, porque te escogerían. Ocurren embarazos inesperados, pero adopciones inesperadas, yo nunca he oído de alguna. En un caso de adopción, los padres pudieron haber elegido el género, el color, la ascendencia, pero te seleccionarían a ti. Te quisieron en tu familia si fueras el caso de una familia adoptada. Tú objetas, tal vez a lo mejor dirías: pero si hubieran visto el resto de mi vida, podrían habido cambiado de opinión. Ese es exactamente mi punto. Dios vio todas nuestras vidas desde el principio hasta el fin, desde el parto hasta el coche fúnebre, y a pesar de lo que vio, aún estaba convencido de adoptarnos como hijos suyos por su pura voluntad, según Efesios 1:5. Ahora podemos vivir como hijos. Hemos recibido el espíritu de adopción, según Romanos 8, 15 y 17. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre, Papito. Si hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En realidad es así de sencillo.
Aceptar la gracia de Dios es aceptarle la oferta de ser adoptados dentro de su familia. La identidad que tú tienes no está en tus posesiones, talentos, tatuajes, laureles, logros, títulos, etcétera. No la definen tus divorcios, tus fracasos, tus deficiencias, tus deudas, tus decisiones absurdas y ridículas. Tú eres un hijo de Dios, lo llamas papá. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios 3:12. Recibimos las bendiciones del amor especial de Dios. Juan 4:9-11. La provisión de Dios. Lucas 11:11-13. Además, heredamos las riquezas de Cristo y reinaremos con Él por siempre. Romanos 8:17. La adopción es tanto horizontal como vertical. Somos incluidos en la familia eterna de Dios. Además, los muros divisorios de hostilidad se han derrumbado y se ha creado comunidad en la base de un Padre en común. Familia en todo el mundo y al instante. No solamente eres adoptado, sino que formaste ya parte de la familia de Dios. En vez de buscar razones para sentirnos bien con nosotros mismos, confiemos en el veredicto de Dios. Él nos ama. Debes saber que somos dignos de ser amados. Si nos quiere en su reino, entonces vale la pena ser tenidos en cuenta. La gracia del Señor nos invita, no nos exige a cambiar nuestras actitudes acerca de nosotros mismos y a tomar partido con Dios en contra de sentimientos de rechazo. Recuerda bien eso. Dios te ama. Debes ser digno de ser amado. Tal vez alguien te rechazó, alguien te humilló, te despreció. No sé, tal vez alguien no te valoró. Pero Dios sí lo ha hecho. Vio en ti algo digno de ser amado. Dios te quiere en su reino. Entonces para Dios tú vales en cuenta. Tal vez alguien te ha dicho que tus opiniones no sirven para nada, que no tienes cerebro, que te calles la boca, que mejor no abras el pico, etcétera. Pero para Dios tus opiniones son tenidas en cuenta. La gracia de Dios nos ha invitado, no nos exige a cambiar nuestras actitudes acerca de nosotros mismos y a tomar partido con Dios en contra de nuestros sentimientos de rechazo. No pienses eso. Tu Padre terrenal no tiene nada que ver con tu Padre celestial. Si tuviste padres terrenales equivocados o más bien malos desde nuestra perspectiva, eso no significa. Padre perfecto solamente es Dios y en Él eres acepto en el amado. Cuando yo tenía 14 años, recuerdo que yo nunca había escuchado un te quiero de mi padre. Nunca había recibido un abrazo, un te quiero, un te amo, un estoy orgulloso de ti, etcétera. Por más que me esforzara, por más que fuera campeón en natación, por más que fuera campeón en taekwondo, para eso pago tus clases. Por más que sacara las mejores calificaciones en la escuela, es tu obligación. Me sentía hasta cierto punto rechazado yo con mi padre. No tenía relación con él. Por eso es que a los 14 años, en un momento de arrebato, de locura, se me ocurrió agarrar unas pastillas que supuestamente con la cuarta parte de esa dosis yo no debía haber sobrevivido. El chiste es que yo no sentí nada después de tomármelas. Desperté, como no sentía nada, me acosté en la sala. Total que llegaron mis papás, alcanzaron a agarrarme, llevarme a la Cruz Roja. 3 días después desperté. Mi padre llega conmigo, 3 días después, tomado, llorando. Y por primera vez en mi vida escucho de mi padre un te quiero, te amo. ¿Cómo anhelaba yo esas palabras? Yo anhelaba mucho eso de mi padre, la aceptación de él, y probablemente muchos de ustedes que me están escuchando también anhelan la aceptación de un ser querido, de un esposo frío, a lo mejor de una madre renuente, a lo mejor de un padre que parece que no le importaras. A lo mejor necesitas esa aceptación. Mi padre hoy en día es diferente, los años no pasan en balde. Ya no es el mismo hombre fuerte. Hoy no hay día que no me diga que me quiere. Sin embargo, pues tengo que recordar eso. Constantemente me dice palabras también altisonantes. Y no estoy intentando quemar a mi padre. Cuando yo doy testimonio de algo de mi vida
y toco a mi familia siempre ha sido con permiso de ellos. ¿Por qué? Porque creo que es la familia que también otros han vivido y es la experiencia que otros han vivido. Por eso es que les digo esto. Alguna vez me sentí ahí otra vez deprimido pensando en eso, sintiendo que por más que yo lograra, ahora con mi familia, en los negocios, etcétera, yo no lograba llenar las expectativas de mi padre. Hasta que un día platicando con mi tío, con uno de mis tíos, quizás el más cercano a mi papá, él me dijo, no tienes idea, Luis, lo orgulloso que tu papá está de ti. Eres su orgullo. Cuando habla de ti, brillan sus ojos. Cuando habla de ti parece como si estuviera, no sé, hablando de sí mismo, pero de joven, sintiéndose orgulloso de su muchacho, de lo que has logrado, de lo que estás haciendo y de que él está a tu lado asesorándote, aconsejándote, dándote una palabra a veces de ánimo. No creas que no se siente culpable cuando te da esas palabras de rechazo, de hostilidad, palabras altisonantes incluso. Pero él dice que si te dijera solamente cosas bonitas, tú te exaltarías. Que él sabe que al igual que él, la soberbia es un demonio, una lucha, un fantasma que llega constantemente a tu vida y que no puedes estar escuchando todo el tiempo solamente cosas bonitas. Así es que a veces tiene que ponerte en tu lugar, pero él está orgulloso de ti. La verdad es que, pues sí es un poquito difícil contener la emoción cuando estoy compartiendo esto, ¿no? Porque cuando me lo dijo mi tío eso, la verdad, después me fui y lloré. Porque nunca superamos nuestra necesidad de amor de un padre. Estamos ansiosos de recibirlo. Podría a lo mejor encarnar el papel de mi tío cuando me dijo esas palabras. Imagínate que mi mano está en tu hombro y que las palabras que te brindo son las de Dios. Recíbelas lentamente. No las filtres, no las resistas, no las restes importancia ni las desvíes. Solamente recíbelas por fe. Pues Dios te dice, hijo mío, te quiero en mi nuevo reino. He disipado tus ofensas como las nubes matutinas, tus pecados como la bruma de la mañana. Te he redimido. La transacción está sellada, el asunto está resuelto. Yo, Dios, he tomado mi decisión y te he escogido para que seas eternamente parte de mi familia. Yo soy tu padre, yo te acepto, yo te amo y tú eres mi hijo en quien encuentro mi complacencia. Me complazco en ti, te amo porque eres mi hijo. Deja que estas palabras consoliden en tu corazón una confianza profunda y satisfactoria y tranquilizadora de que Dios nunca te va a abandonar, que tú le perteneces. Lina Ellen experimentó tal seguridad. ¿Recuerdas al huérfano con el que empezamos a platicar de 8 años que perdió la carta de su padre? La situación empeoró en vez de mejorar. A él y a sus 2 hermanos los llevaron a varias poblaciones. El 6º día, alguien en un pueblito de Texas adoptó a uno de sus hermanos. Luego una familia seleccionó a Lee y a su otro hermano. Pronto enviaron a Lee a otro hogar, el de una familia campesina. Él nunca había estado en una granja. Siendo un muchacho de ciudad no sabía ni cómo abrir las puertas de las jaulas de los pollitos. Y cuando lo hizo, el enojado granjero lo corrió. En una sucesión de tristes acontecimientos, Lee perdió a su padre. Viajó en tren desde Nueva York hasta Texas. Lo separaron de sus hermanos. Lo expulsaron de 2 hogares. Su corazoncito estaba a punto de reventar. Finalmente lo llevaron a un hogar de un hombre alto y una mujer pequeña y rechoncha. Lee no dijo nada durante la primera comida. Fue a dormir haciendo planes de escapar. A la mañana siguiente lo sentaron ante un desayuno de panecillos con salsa de carne. Cuando alargó la mano para tomar uno, dejemos que él nos cuente lo que sucedió. Está ahí en su biografía. Dice, la señora Nailin me detuvo. No, hasta que bendigamos los alimentos, me dijo. Observé cómo inclinaron sus cabezas. La señora Nailin comenzó a hablar en voz baja al Padre Nuestro, agradeciéndole la comida y el hermoso día. Yo no conocía suficiente acerca del Padre, de Dios,
solamente había escuchado el Padre Nuestro, pero el que seguía, Padre Nuestro que estás en los cielos, que predicadores visitantes nos recitaban en el orfanato. Pero no podía entender por qué ella le estaba hablando como si estuviera sentado aquí con nosotros, esperando su parte de panecillos, no sé, como si estuviera comiendo a nuestro lado. Comencé a retorcerme en la silla. La señora Nailin agradeció a Dios por el privilegio de crear un hijo. Ahí abrí los ojos. Me quedé mirando cuando ella comenzó a sonreír. Me estaba llamando que yo era un privilegio. Y el señor Nailin había coincidido con ella porque también comenzó a sonreír. Por primera vez desde que abordé el tren empecé a relajarme. Una extraña y cálida sensación comenzó a llenar mi soledad y miré la silla vacía a mi lado. Quizás de alguna manera misteriosa el Padre Nuestro estaba sentado allí y escuchaba las palabras en voz baja que expresaron a continuación. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas para guiarlo y ayúdalo también al chico a tomar las decisiones correctas. Manos a la obra, hijo, dijo el hombre, que me sobresaltó. Ni siquiera lo noté cuando dijo amén. Mi mente se detuvo cuando dijo decisiones. Pensé en eso mientras llenaba mi plato. Odio, ira, planes de escaparme parecían que habían sido mis únicas decisiones, pero quizás habría otras. Ese señor Nailey no parecía tan malo, y esto de tener un Padre Nuestro con quien hablar me sacudió un poco. Comí en silencio. Después del desayuno íbamos camino a la peluquería para que me cortaran el cabello. Nos detuvimos en cada una de las casas que encontramos en el camino y en cada una los Nailin me presentaban como su hijo. Cuando salimos de la última casa, supe que a la madrugada del día siguiente no iba a haber huida. Ellos tenían algo acogedor que no había conocido antes. Al menos podía intentarlo. Había algo más. Aunque no sabía dónde estaba papá o cómo podía escribir, tuve la fuerte sensación de que había hallado no uno, sino dos padres, y que le pedía y que les podía hablar a los dos. Y así es como resultó ser. Podré hablarle a mi papá, al señor Nailin, de la tierra, pero también le podré hablar a mi Padre Celestial, que estaba en los cielos. Vivir como hijos de Dios es saber que en el instante mismo en que somos amados por nuestro Creador, no porque intentemos agradarles y lo consigamos, o porque fallemos en hacerlo y le pidamos perdón, sino porque Él es nuestro Padre y por eso es que nos ama, por nada más. Todos nuestros esfuerzos por ganar su afecto son innecesarios. Todos nuestros temores por perder su afecto son superfluos. No podemos hacer que Él nos quiera más de lo que podemos convencerlo haciendo cosas buenas, ni podemos hacer cosas malas que puedan evitar el amor que nos tiene. Tenemos un lugar en la mesa del Señor. Por más que mis hijos hagan algo que tal vez no me guste, quizás podré disciplinarlos yo, pero nunca dejaré de amarlos. Y si yo, que soy un padre malo, quiero cosas buenas para mis hijos, cuánto más mi Padre Celestial, cuánto más quiere lo mejor para mí. Yo te pregunto, ¿estás tú deseando ese Padre Celestial? ¿Has estado buscando a lo mejor esa aceptación equivocada en el lugar equivocado? Quizás eres una jovencita que has estado entregando tu cuerpo, buscando un poco de cariño y de afecto solamente para ser aceptada por un hombre. Quizás eres un hombre que en el éxito, en la carrera, en el dinero, has intentado, en las mujeres, en el vicio, has intentado llenar ese hueco de tu corazón. Quizás eres una mujer que ha sido abandonada, que fue no valorada por un hombre, que fue rechazada. Quizás eres un hombre solo, que sientes que el tren ya pasó y que nunca más vas a encontrar el amor. No sé cuál sea tu situación, solamente sé que Dios te ama y que Él anhela ser tu Padre. Pero hay un requisito para que Él sea tu Padre. Jesús dice en su palabra, en Juan 1, 11 y 12, que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron y a los que le creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes tener el derecho de ser hecho hijo de Dios si tú recibes a Cristo el día de hoy. ¿Qué significa esto? Número uno,
que reconozcas que como ser humano tú y yo somos pecadores. Número 2, que nuestras faltas, por más buenas obras que hagamos, jamás serán cubiertas las malas obras que hemos hecho. 3, que Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario por amor a ti el precio que tú y yo no podíamos pagar para ser salvos, para ser perdonados. Que te arrepientas hoy mismo de tus pecados y que le digas: necesito de ti. Necesito de ese Padre, necesito tu perdón, necesito tu aceptación, necesito tu amor. Ven, Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame, límpiame. Tal vez ese momento que es lo que tú estabas esperando. Dios quiere ser tu Padre si tú hoy aceptas a su Hijo. Hoy es el momento para que tengas esa aceptación y todos tus pecados sean borrados. Si tú te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesús como tu Salvador, y crees que la obra que hizo en el Calvario fue suficiente para pagar esos pecados, tú puedes tener, Jesús te daría el derecho de ser hecho hijo de Dios. Dios está dándote 99, ha dado 99 pasos, ha hecho todo, te creó, esperó hasta este momento, te ha presentado a su Hijo. Jesús pagó un precio del Calvario que tú y yo merecíamos pagar para ser tratados como Él merecía ser tratados. Él fue tratado en la cruz como tú y yo merecíamos ser tratados. Él no hizo ningún pecado. Tú y yo éramos el que merecíamos esa cruz. Pero tú y yo podemos ser tratados como Jesús merecía porque Él pagó un precio por ti, por mí, por amor. Porque Dios nos ama. Y Él quiere ser tu Padre y llenar ese hueco que no han podido llenar las banalidades de la vida. Arrepiéntete. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Ven a los pies de Cristo. Pídele perdón. Recíbelo como tu Salvador y recibe a Dios como tu Padre. Dile así a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Dile así. Repite estas palabras que yo voy a orar. Pero no son unas palabras mágicas. Es algo que tú puedes decirle a tu manera, de tu forma, como tú quieras. Ni siquiera necesitas cerrar los ojos. Solamente dile: Señor, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Yo reconozco que no puedes aceptar un pecador porque eres un santo. Y te pido perdón y me arrepiento hoy de mis pecados. Acepto hoy ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Hoy yo abro mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi ser mismo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por todos mis pecados. Padre, hoy te recibo como ese Padre que nunca he tenido. Te necesito. Gracias porque confío en tus palabras y porque sé que a partir de ahora puedo llamarte Padre y tú me llamas a mí Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando sientas el desánimo que toca tu puerta, cuando sientas que te sientes vacío o rechazado, nunca olvides este versículo que es mi versículo favorito. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Y recuerda que aunque seas rechazado aquí en la tierra, aunque la gente, los hombres, tus padres, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos te rechacen, tú puedes voltear arriba al cielo y Dios va a decir: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Dale gracias a Dios porque a partir de hoy eres parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga.